¿Qué es ley eterna? La ley eterna es una ley suprema que rige todas las cosas y de la cual dependen todas las otras leyes. Porque todas esas otras leyes, en principio, no son más que derivaciones, determinaciones de esa ley eterna que se halla en Dios. ¿Cuándo la ha promulgado Dios? Pues cuando estableció el orden, la armonía, la sucesión entre los seres que forman el universo. Entonces, el sucederse de las 4 estaciones es la ley eterna. La Tierra girando alrededor del Sol es la ley eterna. Que un hombre y una mujer, y solo un hombre y una mujer, se unan para engendrar hijos, es la ley eterna. Que yo, en fin, ya iremos derivando para no anticipar. Esa ley eterna, lo mismo que Dios la imprimió en esta hoja o en esta brisa de aire que nos está acariciando el rostro, la imprimió en el hombre. ¿Y cómo se llama la impresión de la ley eterna de Dios en el hombre? Se llama ley natural. Y aquí hemos llegado al tema que me pedían tratar, el derecho natural. La ley natural es que Dios ha cogido tu corazón de hombre y ha dicho, la ley eterna que yo pensé, te la imprimo en tu corazón. La ley natural es una luz del entendimiento práctico, merced a la cual el hombre puede dirigirse, gobernarse y ejecutar conscientemente los mandatos de esa ley eterna. Pero no del modo como los cumplen los seres irracionales, por instinto o impulso natural, de manera inconsciente. Pues 2 perros, 2 animales, pues no se relacionan si son del mismo sexo. Esto no lo tienen que pensar, lo hacen inconscientemente. Bueno, pues el hombre, en cuya ley natural está inscrito que tampoco se relaciona con el mismo sexo, pues sí lo debe hacer de manera consciente, porque esa ley natural es una luz que Dios le ha dado a su entendimiento práctico para que gobierne sus actos, y esa luz la trae todo el mundo de fábrica. El que no la usa o no vive según esa luz está pervirtiendo su ser, porque Dios se la ha impreso en el corazón. Entonces, ¿hay algún principio fundamental en el entendimiento práctico del hombre? Preguntémoslo de otra manera. ¿Hay algún precepto supremo de la ley natural? Pues mirad, así como el principio de toda demostración especulativa, de todo entendimiento de las cosas, se basa en el ser, por eso hoy en día es un caos antropológico en el que vivimos, porque se parte de la fenomenología, no de la metafísica. Estoy dando conceptos muy interesantes que ojalá os quedaran para siempre, porque estos fundamentos no se echan hoy en ninguna carrera universitaria, que no valen para nada, porque hoy salís abogados y médicos y farmacéuticos y profesores de historia sin tener ni idea de nada, porque no se parte de aquí. Primero no hay sujeto, no hay persona, no hay hombre ni mujer, que es lo que tiene que haber. Y luego no se parte del ser, se parte de la fenomenología. Las cosas son lo que yo veo, lo que a mí me parece. Y entonces yo me muevo por lo que me apetece o por lo que yo veo. Es que eso no lo veo. Si tú no lo tienes que ver, eso es así. Y eso es la metafísica, también llamada ontología, la ciencia del ser.
Lo que es lo que es, no lo que a mí me parece. Porque a cada uno le parecerá una cosa. ¿Y qué surge de ahí? Un subjetivismo atroz. ¿Y cuál es su traducción? La que decía Benedicto XVI, la dictadura del relativismo. Todo es relativo. Ahora, cuando los conceptos son inamovibles, cuando los criterios son fijos y firmes, para un actuar moral, entonces es que lo que rige en el mundo, en el comportamiento de los hombres, es la metafísica. Si no rige el ser, rige, como el título de un libro, la insoportable levedad del ser. Todo es light, todo es opinable, todo es efímero, todo es mentira y todo es una náusea existencialista. Esa es la filosofía de los últimos tiempos. Una filosofía suicida, una filosofía que no ayuda a vivir. Entonces, ¿cuál es el criterio supremo del orden del entendimiento especulativo? El concepto del ente, del ser. ¿Y cuál es el criterio supremo del entendimiento práctico para ejecutar la ley natural? El concepto del bien. O sea, esos son los dos conceptos que deben mover mi vida. Así como yo, para pensar, tengo que partir del ser que es previo a mí y que no lo elaboro yo, así también para actuar, tengo que partir de algo que yo no construyo, sino a lo que debo adecuarme, y es el bien. Y yo no soy el arquitecto ni el juez del bien. Yo soy su ejecutor. El bien ya me viene dado. Estos son los dos apoyos. Para el entendimiento especulativo, el ser. Para el entendimiento práctico de actuar, el bien. Entonces, ¿cuál es el primerísimo precepto de la ley natural? Sencillo, elemental, básico, que lo sabe un niño de 1 año, porque el niño del año tiene en su corazón impresa la ley natural. ¿Cuál es el precepto elemental del bien, del derecho natural, de la ley natural? Bonum facendum, malum vitandum. Hacer el bien y evitar el mal. Para lo cual tengo que saber lo que es el bien y lo que es el mal. Ahora vivimos en un mundo en que, como digo, cada uno decide el bien y el mal. Y eso que se presenta como un respeto a la libertad del otro, en realidad es una guerra sin cuartel, porque hay tantas opiniones y frentes de batalla como hombres. Entonces, este precepto fundamentalísimo, hacer el bien y evitar el mal, es el fundamento de la razón de ser de todos los preceptos. Y aquí podríamos acabar la palestra, la charla. Todos los mandamientos de la ley de Dios, todas las virtudes, todos los preceptos de la Iglesia, todo lo que tengáis, si el que es religioso, sacerdote, en sus reglas, en sus constituciones, todo lo que haya que cumplir, las obligaciones de un matrimonio, todo se reduce a esto: hacer el bien y evitar el mal. ¿Y cuál es la aplicación primaria, inmediata, de este principio? El reconocimiento por parte de la razón de los 3 bienes que perfeccionan la naturaleza humana. ¿Cuáles son estos 3 bienes? Pues mirad, en primer lugar, es bueno, porque uno puede decir, es que yo no sé lo que es el bien y lo que es el mal. Un salvaje que no haya sido civilizado, que también tiene en su corazón la ley natural y también sabe lo que es el bien y el mal. Mejor que los que tienen hoy 3 carreras universitarias en universidades
ideologizadas de marxismo y de ateísmo. Mejor lo sabe un salvaje hoy. Pero podría decir alguien, pues es que yo no sé lo que es el bien y lo que es el mal. Pues tres cosas. Tres cosas son buenas. Primera, lo que sirve para la vida, para conservar y para desarrollar la vida. Lo que está en contra de la vida es malo. Y ahí meted pues todo lo que estáis pensando de aborto, de eutanasia, de violencia, de injusta distribución de las riquezas y del hambre que hay en muchos países, porque eso atenta contra el desarrollo de la vida, ¿no? Entonces, primer bien, fomento, desarrollo, sostenimiento de la vida física. Segundo bien, todo lo que sirve para perpetuar la especie. Todo lo que sirve para tener hijos es bueno. Y todo lo que sirve para no tenerlos es malo. Ya está. Primer bien, la vida. Segundo bien, la procreación. Perpetuar la especie. A no ser que se evite o se abstenga uno de perpetuar la especie por un bien mayor. Propter regnum celorum. Eso es otra cosa. Pero eso cuando esta noche hablemos de la vocación, lo hablaremos. El padre de 15 hijos, extraordinario, está haciendo un bien extraordinario. El que renuncia a tener ese hijo, esos 15, para ser padre espiritual de 15.000, hace mucho mejor. Pero eso no es que se niegue a perpetuar la especie, es otra cosa. Por lo tanto, primer bien, la vida, desarrollarla, fomentarla. Segundo bien, la especie, perpetuarla. Tercer bien, la moral, todo lo que perfecciona al hombre como ser racional. Un sistema educativo, como he dicho antes, que os alela, que os atonta, que os hace peleles, eso es malo, porque no perfecciona racionalmente al hombre. Un padre que no le compra al niño un móvil y le compra libros y le hace que le guste la lectura, la música, una conversación enriquecedora, eso es buenísimo. Los ordenadores y las teclas y los videojuegos y ¿es un mal? ¿Por qué? Porque te impide desarrollar tu racionalidad, te impide pensar. Entonces, los tres bienes, repito una vez y otra, porque la primera regla de la pedagogía es la repetición. ¿Cuánto se repite este señor? Si ni aun así te enteras, por mucho que repitas. Entonces hay que repetir. Con un poco de gracia se cambian las palabras, un poquito, en fin, pero se repite. Entonces, tres bienes. Favorecer la vida, favorecer la especie y favorecer la razón. Esos tres bienes son la ley natural. ¿Y qué se sigue de la promulgación por Dios de esta triple ley? Pues que la razón práctica del hombre establecerá entre estos bienes una subordinación. Porque los he enumerado, pero voy ahora a decir cuál es el primero. El primero es el último que he dicho. El mayor bien de todos es el que perfecciona la razón. O sea, el bien de la inteligencia precede en dignidad al bien de la conservación de la especie. Y este precede en dignidad al bien del individuo. Todos habréis oído Santa Juana Beretta Molla, Gianna Beretta, madre italiana, santa. Renuncia a vivir ella para que viva su hijo. Santa. Entonces, el bien de perpetuar la especie está antes que el bien de la propia vida. Ahora, si esa madre, vamos a poner un caso hipotético, hubiera sabido que por vivir el hijo pues no hubiera perfeccionado su razón dándose a Dios, caminando hacia el cielo, si hubiera podido escoger, hubiera escogido
morir los dos, con tal de que el hijo se salvase, porque está antes el bien de la inteligencia que el bien de la perpetuación de la especie y el bien de la propia vida. Vamos a ver qué obligaciones impone cada uno de estos tres bienes de la ley natural. Primero, la ley de la conservación de la vida, de la conservación del individuo. ¿Qué obligaciones impone? Alimentarse y no atentar jamás contra la propia vida. Esas dos obligaciones están nacidas del derecho natural. Yo tengo que comer. Es lo primero que le digo a un joven o a uno que se ha consagrado a Dios, que está en el seminario, que va a empezar una vida, porque ya luego cuando uno es mayor da más igual, pero cuando se está la vida todavía formando el cuerpo, hay que comer y dormir. Eso es preservar la propia vida. Y luego tener unas justas expansiones de diversión, de paseos, de tomar el sol, de deporte. Todo eso es necesario para la vida. Por tanto, primero, alimentarse. Y segundo, no atentar jamás contra la propia vida. Es que yo estoy estudiando, son unas oposiciones a notaría muy duras, yo quiero sacarlas y entonces, pues mire usted, estoy durmiendo 3 horas cada día. ¿Estás pecando mortalmente? Lo primero que tienes que hacer es conservar tu vida. Y respecto a la conservación de la especie, el segundo bien, perpetuar la especie. ¿Qué impone este bien? Pues lo que este bien exige es que haya quienes acepten las cargas y también las dulzuras de la paternidad y la maternidad. Y que jamás se ejecute acto alguno contrario a los fines de la procreación. O sea, todo lo que esté fuera del orden establecido por Dios para engendrar un hijo, sea con otra persona de diverso sexo, del mismo sexo, con uno solo, dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, todo lo que esté fuera del modo como Dios ha establecido para engendrar hijos, está fuera de la ley natural. Es una aberración. Ab errare. Ab errare significa salirse del camino. Es una aberración. Entonces, ¿qué me impone el bien de la ley natural referente a la conservación de la especie, a la procreación? ¿Qué me impone? No ejecutar ningún acto contrario a los fines de la procreación, porque el uso conyugal en el matrimonio, el ejercicio de la sexualidad, tiene dos significados y son inseparables. El significado unitivo y el significado procreativo, y los dos han de ir juntos. Otra cosa es que, según los ciclos de la mujer o en el embarazo de la mujer, al significado unitivo no le va a seguir el procreativo. Eso ya se sabe, pero eso está también establecido por Dios. Y por eso, del estudio de esos ciclos, se puede partir para llevar a cabo un control de la natalidad responsable, porque no se pueden alimentar a 12 hijos o a 8 y hay que tener menos, pero según lo establecido por Dios, no según cosas contrarias a lo que está en el derecho natural. Y además, ¿qué exige este bien? Aceptar, fíjese qué bonito lo dice, aceptar las cargas y las dulzuras que impone la paternidad y la maternidad. O sea que el padre y la madre van a gozar mucho teniendo hijos y van a sufrir mucho por criarlos, y sobre todo después de que ya estén criados, cuando se te case con alguien que tú no quieras o haga algo que tú no quieras. En fin, todas esas cargas hay que aceptarlas. Son derivación de ese otro bien. Y respecto al tercer bien, que es el primero, el bien de la razón, ¿qué obligaciones impone la ley natural? Pues mirad, puesto que el hombre es hechura de Dios y además es ser inteligente y como tal está destinado a vivir en sociedad, la ley natural me impone la obligación de honrar a Dios
como señor y dueño soberano y de tratar a los demás semejantes conforme exige la naturaleza de las relaciones que con ellos se sostengan. O sea, el bien de la razón que me pide, dar culto a Dios, porque estoy hecho por Él, me lo dice mi razón, y relacionarme bien con los demás porque estoy hecho para vivir con ellos. Y en esos tres mandatos, convenientemente subordinados, la razón, la preservación de la especie, la conservación de la propia vida, en estos tres mandatos se apoyan todos los demás preceptos de la razón práctica. Y los preceptos secundarios de los primeros ya serán diversos para cada hombre, porque son infinitas las variables condiciones en que los hombres viven. Ya cada uno tendrá que adaptarlos a su manera. ¿Quién deduce esa adaptación? ¿Quién formula los principios secundarios de la ley natural? La razón de cada individuo y la autoridad competente en la sociedad. Lo que la ley natural no concreta, que son estas tres cosas que hemos visto, puede ser objeto de ley también. Y aquí entra ya la tercera ley. Hemos hablado ley eterna, ley natural y ahora entra la ley humana.